noches, bienvenidos a un nuevo programa de Gen TV. Hoy vamos a dedicar el programa a analizar el resultado de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizó el domingo, y cómo quedó el panorama electoral de cara a octubre. Por eso tenemos una mesa de invitados, nos acompaña Carlos Fara, él es consultor político, él es el director ejecutivo de Carlos Fara y Asociados. También la socióloga e investigadora del CONICET, Liliana de Riz, el economista Martín Tetaz y Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN y candidata a renovar su banca por el Frente Progresista Cívico y Social de la provincia de Buenos Aires. Todo esto en unos instantes en Gen TV. Buenas noches, aquí estamos de nuevo en un programa de Gen TV, como anunciaba Emilén, con una cantidad de invitados muy particulares para nosotros. Ellos ya han estado, algunos de ellos, en nuestro programa en otras oportunidades. Y nos pareció que este primer programa, después de las elecciones internas abiertas del domingo pasado, merecía un buen análisis de lo ocurrido. Y sobre todo tratar de sacar algunas conclusiones que nos permitan mirar este proceso que viene hasta las elecciones de octubre. ¿Qué fue lo que pasó en esta elección? ¿De qué manera queda el mapa político, no solo de la Argentina, sino en particular de la provincia de Buenos Aires, que si se quiere es el electorado que marca y define en gran medida el futuro de la Argentina? ¿Esto es efectivamente así? Bueno, ¿cuáles son las cosas que se han jugado en esta elección y cuáles son en realidad las que deben plantearse mirando la elección del mes de octubre? ¿Cómo el gobierno reconoce ese resultado, si es que lo ha reconocido? ¿Cuáles son entonces las reacciones que ha tenido el gobierno? ¿Cuál es la oposición? ¿Cómo se van a ir alineando? ¿De qué manera influye la economía en la voluntad de los ciudadanos que concurren a votar, ¿no? Bueno, de esas cosas vamos a hablar con nuestros invitados. Carlos Fara, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto que te preguntaría cuáles han sido tus primeras conclusiones después de este resultado, fundamentalmente si crees que esto varía de aquí a octubre, ¿no? Nosotros tuvimos nuestra experiencia particular en la elección, en la PASO, en la primera experiencia del 2011, el Frente Amplio Progresista liderado por Wiener sale cuarto en agosto en las PASO y después termina siendo segundo. En el caso de mi resultado en la provincia, prácticamente lo duplicamos de una elección a otra. ¿Se puede pensar ahora en un escenario de cambio de esas dimensiones como fue el de 2011 o la situación está mucho más cerrada? Efectivamente, hoy se ha planteado una polarización muy fuerte. ¿Cuál es la lectura que vos estás haciendo de esto? Y bueno, ¿cuál es la proyección que a vos te parece que vamos a tener mirando a octubre, ¿no? A ver, en primer lugar, digamos que el resultado, más allá, digamos, de los porcentajes de cada fuerza, era un poco el esperado en función del contexto que venía teniendo la Argentina en el último año y medio, que es, digamos, un voto castigo al gobierno nacional claramente, que ni siquiera logra repetir la elección de Néstor Kirchner del año 2009 en la provincia. Claro. Y por lo tanto, digamos, entre eso más algunas cuestiones que tienen que ver con debilidades de la propia campaña del oficialismo, digamos, lo que sucedió era lo esperable. Yo creo que todavía pueden pasar cosas, digamos, de acá a octubre, ¿no? En primer lugar porque si bien, digamos, hay un ganador momentáneo, un ganador del primer tiempo, lo cierto, digamos, es que ahora va a estar como mucho más expuesto y va a sufrir, digamos, un poco la sobreexposición de alguien que aparentemente podría llegar a ser, digamos, candidato presidencial, con lo cual se le va a exigir una cantidad de cosas que va a tener que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? ¿Cuánto importa al electorado la indefinición de Massa? Esto de alguien que no solamente ha formado parte del gobierno, sino que ni siquiera ha tenido nunca una definición respecto de ese mismo gobierno. ¿Cuánto le importa eso al votante? Yo te diría precisamente, digamos, un tercio, ¿no? Un 35%, me parece, claro, de gente que efectivamente se podría llamar nini, ¿no? O sea, ni oficialista ni opositor, es decir, quiero tomar lo mejor, digamos, rechazo lo que se hizo mal en estos años, digamos, hay que cambiar.
cambiarlo, y que tampoco le importa, digamos, mucho el pasado de la persona, ni su coherencia, que hayan dado, digamos, ese estado con Dualde, que ese estado con los Kirchner, que ahora, digamos, se haya enfrentado, como de la noche a la mañana, además. Digo, evidentemente hay un público, digamos, que ese tipo de cosas realmente no le presta atención. Pero, digamos, después sí hay otra cantidad de público importante, digamos, que sí le importan las definiciones y las coherencias, ¿no? Que esto es dónde estuvo y dónde va a estar y cuánta garantía me da de que efectivamente vaya a mantener, digamos, la misma conducta que tuvo siempre. Para eso, digamos, hay un público muy importante. ¿Y el voto del gobierno es lo que se llama un voto duro o todavía el gobierno puede perder más votos? Mi impresión, digamos, es que es bastante duro, ¿no? Y que es más, hasta podría haber sacado un par de puntos más Insaurralde, digamos, y en contra de Massa. Porque efectivamente, yo te diría, una semana antes de la elección, un tercio del votante de Cristina de 2011 todavía no sabía quién era el candidato de ella en la elección. Claro, Con lo cual es probable que haya habido, digamos, un par de puntos que deberían haber sido Insaurralde y no Massa, digamos, con lo cual efectivamente la diferencia podría achicarse. Y no lo descarto, digamos, por completo. Me parece que mucha gente kirchnerista votó, digamos, a Massa porque piensa que como eso no le iba a complicar a la presidenta y más o menos le caía simpático y había apoyado algunas cosas, entonces estaba todo bien. Pero obviamente, digamos, ahora vienen 70 días, es más largo el proceso. El gobierno va a reaccionar, digamos, contra Massa seguramente, y también, digamos, va a haber un conocimiento más progresivo del propio Insaurralde, de lo cual, digamos, efectivamente, algo de las diferencias se podría achicar. Claro. Liliana, ¿cuánto pensás vos que influye hoy la campaña de los medios de comunicación, la aparición en los medios de comunicación? ¿Cuánto influye hoy el discurso, la denuncia de la corrupción que afecta hasta el gobierno? ¿Cuáles son los valores que la sociedad tiene al momento de votar? Que el ciudadano cuando va, ¿cuáles son sus motivaciones, no? Bueno, yo no estoy segura de que sea como yo creo interpretarlo, pero la impresión que tengo es que si bien la economía cuenta, acá hay un hastío y hay una población o sectores de clase media, media baja, que tienen mucha incertidumbre sobre el futuro, que la imprevisión y la imprevisibilidad total, la improvisación de este gobierno los fatiga, y cuando eso se combina con las denuncias de corrupción, las potencian el tema de la corrupción, me parece a mí, que va unido a la idea republicana de queremos respeto a las instituciones, queremos gobierno de la ley, sin gobierno de la ley hay arbitrariedad, hay corrupción. Por eso creo que hay un punto en el que se combinan varios factores, economía, corrupción, valores republicanos, para que una protesta se generalice en el voto en poblaciones muy heterogéneas. ¿Eso implica de alguna manera reconocer alguna cuota de esperanza respecto de una sociedad que ha reaccionado, ¿no? A mí me daba la impresión en estos últimos tiempos que, sobre todo después de lo que fueron los ataques tan fuertes a la justicia, era tal vez como tocar fondo y salir, una sociedad que dice hasta acá llegamos, ¿no? ¿Qué es lo que hay dentro? Bueno, mira, mirado en perspectiva, esta es una sociedad cíclica que de la ilusión al desencanto ha hecho siempre esas curvas y de pronto aparece el rey o la reina desnuda. Las cosas se vuelven a barajar y aparece otro nuevo ciclo de esperanza que esperemos que alguna vez sea menos esperanzado, pero más estable hacia el futuro y menos corto y sin dimensión para adelante. Pero yo creo que llega el momento, como llegó el momento en el 99 del fin de Menem, en que las debilidades del gobierno, además, no solo a la gente que vota, digo, esto provoca un tsunami dentro del propio peronismo, que es gobierno de oposición como siempre, y habrá que ver cómo se vuelven a dar los tantos con una presidenta que ha debilitado su poder, que no es capaz de enfrentar esta derrota, y con figuras nuevas en el firmamento peronista que pueden ir nucleando de otra manera las fuerzas políticas en ese sector. Y por otro lado, me parece a mí que esta sociedad empieza a tomar conciencia que para ganarle al peronismo por lo menos hay que armar un tercio. Que haya una coalición como la que han armado el FAP, la Unión Cívica Radical y otros partidos, es una promesa de cambio en la Argentina. Veremos cómo se reorienta el PRO y otras fuerzas, pero es una promesa de cambio, porque para mí lo que debe aprender esta dirigencia política es que sin fuerzas coaligadas y sin presidencialismo futuro de coalición, no hay destino de cambio en la Argentina. Claro.
Liliana, ¿y qué pensás de la inequidad en la competencia, ¿no? Porque se habló mucho, sobre todo en estos tiempos, aquella ley aprobada a fines del 2009, una ley con un título fantástico, la democratización y la equidad en la competencia electoral, ¿no? Nosotros hemos denunciado, no es la primera vez tampoco que nos toca pelear en situaciones muy desparejas, ¿no? ¿Qué opinión tenés de esta situación? Mira, yo no me canso de repetir que la simetría fenomenal de recursos que hay entre el gobierno y la oposición es una suerte de fraude estructural. Son condiciones muy desequilibradas de la competencia en recursos que debieron de llamar la atención a esta sociedad. Si la gente ve Fútbol para Todos y todo el tiempo le pasan propaganda oficial en el canal público, por no mencionar sino una de las tantas rutas, en un país que asombra que la presidenta piense que pierde porque los medios la tratan mal, cuando monopolizan modos de información de una manera extraordinaria, además de recursos materiales. Entonces, creo, no hay simetría en la competencia y por otro lado, no se respeta la ley, porque las candidaturas testimoniales son inconstitucionales y sin embargo se siguen haciendo sobre pretexto de que sean asumidas. Gana un candidato que fue candidato testimonial y gana un candidato que es de la oposición en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Eso significa que hay también otras estructuras económicas que sostienen esas candidaturas, que sí que también en alguna medida, cuando yo planteo el tema de la inequidad, es una inequidad que sufrimos los que no formamos parte de los favoritismos de ninguna de esas dos estructuras que tributan recursos, ¿no? Por eso, si no tenés estructuras con muchos recursos, que son las que gobiernan, la competencia es muy desigual. Y esto me parece de una injusticia que la sociedad tiene que tomar conciencia y tratar por todos los medios de presionar para que no siga siendo así. Claro. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Mucho se habla de qué manera influye la economía en el votante, ¿no? Positivamente o negativamente. ¿Cuánto es lo que termina la economía borrando? La situación económica de bolsillo, las cosas en que la gente percibe, el problema de la inflación, de las dificultades. ¿Cuánto eso influye en el votante para decidir a quién acompaña, ¿no? Y si efectivamente ves además que hay un agotamiento del proyecto político en función de los recursos económicos que han sostenido este proyecto. Mira, efectivamente, si vos me preguntabas antes de la elección, yo te decía que 100%, que todo era economía, que la gente decidía con el bolsillo básicamente. Si me lo preguntás después de la elección, tenemos números reales. Vos sabés que, por ejemplo, la Universidad de Itela publica todos los meses un índice de confianza del consumidor, que de manera interesante suma la percepción que tiene el consumidor, se contamina también con la cuestión de la incertidumbre que planteabas vos recién. O sea que la cuestión de la incertidumbre también es un fenómeno básicamente económico. Y en ese índice de confianza correlaciona notablemente con la imagen que tiene Cristina Fernández de Kirchner desde el año 2007 hasta acá, mes a mes. Sube la imagen, el índice de confianza del consumidor, mejora la imagen de la presidenta. Baja el índice de confianza del consumidor, baja la imagen de la presidenta. Ese modelo que predecía la imagen de la presidenta estimaba, solamente mirando ese dato, yo me fui a vivir a Marte, no sé lo que pasó en Argentina, vuelvo desde Marte, lo único que te digo es decime cuánto fue el índice de confianza del consumidor, con ese dato solo supuestamente tenía que sacar 37% el oficialismo, Frente para la Victoria más aliados, ¿no? Termina sacando 29,97, termina perdiendo prácticamente 24 puntos de apoyo político cuando el modelo económico solo predecía que iba a perder 17. Quiere decir que en números redondos prácticamente el 70% de la caída que tuvo el oficialismo entre la elección del 2011 y esta elección es explicable por razones económicas, que por otro lado son las mismas razones que explican por qué levanta desde el 2009 hasta el 2011. Mucha gente dice, cuando se hace el paralelo entre esta elección y la elección del 2009, mucha gente dice, bueno, pero mira cómo terminó esa experiencia, en desilusión, porque mucha gente pensó que podía haber algo alternativo y sin embargo eso no maduró. No, lo que pasó es que la economía creció en el año 2010 un 8%, creció en el año 2011 un 9% y simplemente las expectativas del consumidor mejoraron tanto, tocaron el máximo histórico de la serie que está midiendo la Universidad de Itela desde que mide las expectativas del consumidor, que fueron consistentes con la elección que después hace la presidenta. Acá la gente
castiga o premia la situación económica, y una cosa que es interesante es que no sabe discriminar bien la gente si la situación económica tiene que ver con decisiones de política o tiene que ver con coyuntura internacional. Dos ejemplos. En el 2011, la levantada de la economía del 2009 hasta el 2011 no tiene básicamente nada que ver con las medidas que tomó el gobierno, tiene básicamente que ver con la reversión de la crisis financiera internacional, y en cambio sí, la crisis ahora de los últimos 2 años tiene que ver con el agotamiento del modelo. Ahora, vos recién decías, Margarita, si eso tiene que ver o es consistente con el agotamiento del proyecto político. Permitime distinguir en todo caso entre 3 proyectos acá que están. Uno es el proyecto político del gobierno, el otro es el proyecto de gobierno de este gobierno, y el tercero es el proyecto electoral, si querés. El proyecto político lo veo firme en pie, no creo que tenga nada que ver la situación económica, porque los intereses que están amalgamados ahí siguen tan unidos como estaban antes o más. El proyecto de gobierno no lo vi nunca de este gobierno, o sea, no tuvo nunca proyecto de gobierno. Es decir, la gente migra masivamente a la universidad privada, la gente migra masivamente al hospital público. La economía, la falta de una estrategia La gente económica. compra autos en vez de usar el transporte público. Entonces, evidentemente hay un fracaso total del Estado. La gente huye, vota con los pies, como dice Tibut, el economista Tibut, vota con los pies, huye hacia el sistema privado. Nunca se vio un plan integral para eso. Ahora, en el proyecto electoral sí creo que eso lo mina completamente. El proyecto económico de este gobierno era un proyecto económico inexistente, que estaba simplemente apoyado en una tablita que surfeaba una ola que venía favorable. Ahora la ola dejó de venir favorable, y queda en evidencia que compartimos en eso una triste realidad con nuestro pueblo hermano de Venezuela, en donde también les pasó lo mismo. Claro. Fíjate que Chávez asume, qué paralelo, Chávez asume con el barril de petróleo en $10. Por eso se produce la crisis en Venezuela, porque es el principal producto de exportación. 93% de las exportaciones de Venezuela, 25% del Producto Bruto de Venezuela es el petróleo, en $10 el barril. Y durante el proceso de Chávez, el barril de petróleo, sin que por supuesto Chávez tenga nada que ver con el asunto, pasa de 10 a 100. Se multiplica por 10. Esto es más o menos como pensar la soja para nosotros en estos momentos en $3.000 la tonelada de soja. Si la soja mañana está en $3.000 la tonelada, el modelo tiene 10 años más de vida, sin ningún problema. Martín, ¿qué pensás que nos depara la economía de aquí a octubre? Y si es que tenemos una economía contenida, ¿qué puede pasar después? ¿Cómo juega esa elección en la economía? Mirá, de acá a octubre creo que va a pasar muy poco. En parte tiene que ver con que vos sabés que la estrategia básica del gobierno es hacer de cuenta que acá no ha pasado nada, entonces negar la realidad. Estuvo muy claro el discurso de la presidenta el otro día, diciendo, bueno, acá no pasó nada, ganamos en la base Marambio, ¿no? Entonces, un poco esa metáfora de la base Marambio es una metáfora de que el gobierno plantea que acá no pasó nada en la economía, por lo tanto no puede producir cambios significativos en los próximos meses, porque estaría reconociendo de facto que efectivamente algo está pasando, y por lo tanto uno esperaría, por ejemplo, un cambio de gabinete después de una elección de esta, uno esperaría una serie, alguna conjunto, un paquete de medidas económicas. Esto realmente es muy poco probable. No es un gobierno que se haya caracterizado nunca por el reconocimiento de los errores y los cambios de rumbo, ¿no? Esto es bastante poco probable que suceda entonces. Lo que sí es probable que suceda es luego de octubre, y no por una elección del gobierno, que si fuera por ello seguramente no lo harían al cambio de rumbo, sino porque realmente no quedan alternativas. El ritmo de caída de las reservas, Margarita, a veces cuando los economistas hablamos de las reservas, la gente que está mirando la televisión dice, pero ¿qué son las reservas? Parece una cosa, un concepto medio raro. Mirá, es como el chanchito que tenés en tu casa. Claro. Las reservas sirven para protegerte cuando la cosa viene mal en la economía, y por otro lado son el respaldo de la moneda, del peso. Claro. Cuando pierde poder el peso, el poder adquisitivo del peso, cuando ves inflación en el supermercado, todo está atado a la cuestión de las reservas. Entonces, vos ves que están perdiendo los últimos 6 meses a un ritmo de 1.000 millones por año. Un poco lo que quiso hacer el gobierno con este famoso SEDIN, que nunca funcionó, fue comprar algunos meses de reservas, ver si podía incorporar unos 4.000 millones de dólares que querían incorporar para comprar un tiempo, pasar para después las elecciones. Eso fracasó rotundamente. Entonces, dadas las condiciones, realmente el gobierno tiene un problema muy importante en el sector cambiario que tiene que resolver. No puede ser que los dólares se vayan para que la gente se compre 0 kilómetros de alta gama, algunos pocos privilegiados sigan comprando. Eso sí tienen dólares a 5,50. El tipo que quiere irse a Miami sí tiene dólares a 5,50, más el 20% que están poniendo
pero de todas maneras sigue siendo un dólar muy sigue barato. siendo una desventaja. Entonces, y al productor agropecuario le reconocen un dólar que con retenciones descontadas es prácticamente no llega a los 4 pesos, 3,60, 3,70. Entonces, esa situación en Argentina no se sostiene más. Esa situación seguramente va a requerir de, no ya sintonía fina, sino cirugía mayor a partir de octubre. Lo que pasa es que probablemente... ¿Por qué te digo después de octubre? Porque seguramente hay medidas que son políticamente difíciles. Sí. Carlos, hay un dato, digamos, dentro de lo que es el agotamiento del proyecto político, para mí por lo menos, que es la falta de una figura de relevo, ¿no? Me da la impresión que en gran medida el fracaso de estos 10 años con todo el poder, las buenas condiciones económicas y sobre todo políticas que ha tenido el kirchnerismo, no ha podido construir una figura. Tienen que ir casi en búsqueda de auxilio recurriendo a una figura a la que ellos mismos han descartado siempre, como es el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero no hay ninguna duda que ese es el gran fracaso, haber tenido estos 10 años y no haber tenido a nadie. ¿Cómo ves vos todo este proceso de 10 años de gobierno sin haber tenido a nadie? Tenemos un gabinete, de esto me hago cargo yo obviamente en la apreciación, un gabinete muy mediocre, ¿no? Un ministro de Economía que se quiere ir en realidad. ¿Cómo juegan estas cosas? Porque es evidente, hay casi como una apuesta al autofracaso en esto. ¿Qué es lo que opinas de esta situación? A ver, creo que, digamos, el modelo en sí, el modelo político es muy personalista. Entonces iba a ser muy difícil, digamos, que hubiera una luz alternativa, digamos, fuera de la luz central. La única luz, entre comillas, alternativa, digamos, era la propia Cristina, digamos, pero en realidad eran los dos, digamos, proyectando la misma energía. Cuando vos, digamos, personalizás mucho por el tema de esta actitud paranoica, digamos, de que todo lo vaya a cobrar políticamente yo y no lo cobre nadie más, y por lo tanto, como yo soy el único capital político, entonces todos, digamos, tienen que ser vasallos, digamos, de mi dominio. Por lo tanto, cuando tenés que poner, digamos, generar otros figuras, porque necesariamente tenés que tener figuras competitivas, ahí empieza el problema. La única otra figura competitiva, ya lo sabemos, digamos, podría ser Daniel Scioli, pero creo que el gobierno no quiere, digamos, que Daniel Scioli sea, digamos, la ayuda en el medio de esta problemática. Entonces, pero no tiene otra cosa. No tiene otra cosa. Entonces, digamos, el dilema es, soy yo, y como soy yo no hay otros, pero después cuando necesito otros, obviamente no hay. Entonces empiezas en un círculo vicioso. Entonces, yo creo que el gobierno lo que querría, digo, haciendo tu comentario sobre el gabinete, digamos, hay gabinete con más, gabinete con menos, pero lo cierto es, digamos, que están en el mismo problema, es decir, nadie puede sacar mucho la cabeza, porque el que tiene que cobrar políticamente es la figura central. Y además en un esquema, digamos, de espacios políticos totalmente tabicados, ¿no? El que se dedica a una cosa ya no se comunica con el otro, y entonces todo un sistema radial. Y eso, digamos, tiene algunos cuellos de botella obvios que se van a terminar produciendo. Yo lo que creo, mi impresión, digamos, personal, es que la presidenta tiene como 2 o 3 conceptos respecto de cómo debería seguir el proyecto. Me parece que el mejor ejemplo es Vudú, que esto es alguien que no es peronista, alguien que no tiene capital propio y alguien que podría ser una versión más o menos light, digamos, del liderazgo político, pensando en que las alternativas que se abren por fuera del kirchnerismo duro, Scioli, Massa, Macri y de Narváez, también comparten esas características. Claro. Entonces, la verdad es que la pregunta de después de 10 años de volvió la política es que nos deja liderazgos que no parecen ser políticos, no parecen, ni ideologizados, ni nada por el estilo. Entonces, ahora, Carlos, te hago una pregunta, ¿y a vos te parece que eso es un problema? Permitime, Margarita, la pregunta. ¿Es un problema exclusivo del oficialismo? Yo lo veo como un problema de los partidos políticos, porque la oposición, ¿no es cierto?, que tampoco ha sido capaz de generar figuras en estos 10 años alternativas muy fuertes. Porque los economistas saben demasiado. Sí, pero bueno, por eso pregunto yo. Yo no quise interrumpir, lo que dije es... No, pero me interesaba sobre todo tu apreciación respecto del papel del peronismo, ¿no? El peronismo tiene en realidad el 70, el 80%. Yo creo que el votante que alguna vez votó por el peronismo no necesariamente lo es o tiene una camiseta, sino que me parece que hay ahí una posibilidad de variante. Ahora, Scioli podría ser, en esta carencia de un liderazgo alternativo dentro del oficialismo, podría ser además el vertebrador de una reunificación del peronismo, ¿no? ¿Cómo ves toda esta situación? Lo veo difícil porque coincido con Carlos en que en realidad después de la desaparición física de Néstor Kirchner, lo que es el mandato de Cristina Kirchner tiene características que son bastante diferentes, tiene continuidad pero tiene enormes rupturas.
Yo creo que Cristina y su grupo La Cámpora, que es un grupo de adeptos, está decidida, como dijo, a ir por todo y a barrer lo que moleste en el camino. Porque quiero decirte respecto de liderazgos y de oposición que aquí se enfatiza poco la idea que todo este periodo kirchnerista ha atacado sistemáticamente a la oposición de todas las formas posibles, la cooptación simbólica, material, de tal suerte que hoy no nos queda duda cuando la presidenta dice que ella no habla con suplentes que le ponen en las listas, sino con titulares, que son los poderosos intereses corporativos que están debajo de la mesa, está haciendo por enésima vez un enorme desprestigio de la clase política. No dialoga con la clase política. Claro. Entonces, no hay espacio para la política. Cuando nosotros nos quejamos y decimos no habla con los partidos políticos, no habla con nosotros, en realidad los de su partido dicen, no, ojo, tampoco habla con nosotros. Es una presidenta que no tiene una reunión de gabinete, ¿no? Pero es una presidenta y ha sido la continuidad de un estilo por el cual lo único que existe es el movimiento encarnado en la persona que ahora manda, por ejemplo Cristina, y en los fieles que la siguen. Los fieles son fieles y algunos son herejes como Massa. Pero no cabe otra posibilidad, no hay un sistema político abierto. Entonces el peronismo entre sí está tratando de ver cómo resuelve este desatino y cómo inventa una sucesión. Irán a una interna, como fue en otra época Cafiero o Duhalde, y en esa interna saldrá quien salga. Digo, no tiene nada asegurado Scioli, por cierto. Pero me parece justo también decir que ha habido cambios importantes en la oposición y que el cambio en la Argentina requiere que funcione ese sistema político, porque los partidos no han desaparecido, como se dijo. Existe el radicalismo, existe el GEN, existen fuerzas políticas que logran coaligarse y no es cierto que sean solo candidatos danzando en un salón. Pero ciertamente la sensación, por lo menos como votante, no estoy hablando obviamente, por eso era la pregunta para Carlos, en ese sentido, pero también es extensible para vos, por supuesto. Uno tiene la sensación de que la gente que vota, por ejemplo, que votó por Massa, no, es un candidato que surge casi como la gelatina, de la nada, ¿no? Uno dice, no tiene una base de sustento de un partido político, que tuvo una discusión política, de producto de esa discusión política emerge una figura como puede haber sido la candidatura de Margarita, por ejemplo. Entonces uno dice, la gente está votando una marca, como si votara un detergente, como si entonces mañana le vendemos alicate, votame, votate, pasado mañana le vendemos una sonrisa presidenta. Un poco ese viene siendo el esquema, ¿no? En realidad lo que nosotros venimos viendo, vos das justamente el ejemplo de la elección del 2009, esa es una elección que nosotros de manera directa sufrimos, por eso decía cuánto impacta hoy una mediatización extrema de la política, donde las estructuras económicas que sostienen proyectos políticos terminan pudiendo imponer candidaturas, ¿no? Nos tenemos que ir, la verdad es que nos quedaríamos charlando muchísimo, les agradezco mucho, porque para nosotros esta ha sido una muy buena mesa de evaluación de estos primeros resultados. Y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar y también con nuestros televidentes en los próximos viernes. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias.